Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, del séptimo A de Contabilidad y Auditoría. Les estamos representando la materia de Contabilidad Computarizada, los cuales estamos integrados por quienes hablan: Bonner Araujo Michelle, Caicedo Bonne Amy, Cucas Montenegro Norma, Guerrero Rodríguez Yasmín, Guerrón Escudero María Alexandra, Intriago Mero Caterine, Largo Caicedo Daniela, León Cárdenas Lisbeth, Martín Ortiz Caína y Quiñones Caicedo Yamile. Les voy a exponer sobre el tema de la contabilidad y de la informática. Para esto debemos saber principalmente qué es la computación. La computación no es más que una rama que estudia cada uno de los sistemas informáticos, mientras que la informática es una ciencia que estudia cada uno de los sistemas de monitoreo. Es decir, que la computación e informática no es más que una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas y en general los que son los hardware y los software. La informática aplicada en diversas categorías se clasifica en lo que son los computadores. El computador es una máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión. Lo que nos va a permitir es el manejo de grandes volúmenes de información. También tenemos lo que son los datos. Vale recalcar que los datos es un término que está utilizado para descubrir cada una de las señaléticas con las cuales trabaja el computador, en los cuales también intervienen los que son los usuarios. El usuario es la persona en la cual va a hacer uso del computador para la solución de algún problema informático que éste tenga. También debemos decir lo que es un programador y un programa, es muy diferente. Un programador es la persona que desarrolla instrucciones lógicamente organizadas para obtener el resultado deseado, mientras que el programa no es más que el conjunto de instrucciones que indican al computador lo que debe de hacer. También es un programa el cual se llama software, por lo tanto son programas de software con sonidos. Aquí también nos interviene lo que son los encontrados virtuales.doc, que esos son cada uno de los documentos. Estos de aquí no son más que los nombres que se les puede realizar o colocar a un archivo, y doc es la extensión del documento. Nos va a indicar el tipo de archivo de software que estamos creando en este caso. También aquí nos dice que el archivo creado de Microsoft Word y fuera un archivo de Microsoft Excel, esto va a tener su dot, es decir, su extensión, que puede ser Word o Excel. También aquí intervienen los que son las tablas, es decir, para poder saber crear una tabla, cada uno de los diseños y manejos que se van a tener en el mismo, las diversas formas, diseños, entre otros. Las tablas no son más que un conjunto de registros y en ejemplos tenemos una serie de datos los cuales intervienen como son dónde está el contenido, la letra, el tipo de texto, etc. Hola, ¿qué tal? Soy Amy Caicedo y continuando con el tema Nuevas tendencias de metodologías. Inteligencia artificial. Es una metodología que estudia el uso de las computadoras para imitar el comportamiento inteligente propio del ser humano. Los programas de inteligencia artificial tienen respuestas cercanas a las humanas. Dentro de las disciplinas de los modelos interesantes se forman un tipo de gráficos diferentes para adaptarlos a cada sistema. Informática gráfica. Es el uso de campos más interesantes que crece rápidamente dentro de la informática. Este campo incluye una serie de principios y diseños de uso. Realidad virtual. Es una de las disciplinas más emocionantes y busca adaptarse en lo más posible a la realidad. Aplicaciones prácticas de la informática. Procesamiento de datos administrativos. Es el área de aplicación de mayor impacto. De hecho, sin ordenadores, de la economía para realizar por completo lo que sea necesario. En este campo se incluye todo lo relacionado con la automatización de las funciones típicas de gestión empresarial. Las aplicaciones industriales y de ingeniería.
El ordenador ha tenido un importante papel como herramienta para facilitar los procesos de diseño y fabricación de productos. Dentro de esta área, sus principales usos son los de trazar planos, controlar procesos industriales, robótica industrial, entre otros. Aplicación técnicas y científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta indispensable e imprescindible. Aplicaciones mediáticas y biológicas. Actualmente se utilizan con el ordenador las tareas médicas de salud e incluye las aplicaciones de investigaciones médicas, biológicas y farmacéuticas. Aplicaciones militares. El uso del ordenador de parte de los gobiernos en aplicaciones militares ha procedido a todas las demás aplicaciones, destacando los sistemas computarizados de radar. Aplicaciones educativas. Desde el lanzamiento del mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escrito han sido adoptados por numerosas empresas. Los ordenadores o computadoras también han sido fuentes de investigación y recopilación de proyectos estudiantiles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Guerrero. Siguiendo con el tema, el uso de la información para la gestión contable. El ámbito empresarial es uno de los sectores que se ha visto afectado por la utilización de esta nueva tecnología. Ha proporcionado una automatización integral de tratamiento de toda la información que manejan las empresas. Constituye pues una impresionante revolución que obliga a las empresas a adoptar nuevos métodos y medios de acción para ser capaces de tratar la gran cantidad de información interna y externa que manejan. Podemos decir que la aplicación de la informática y concretamente determinados paquetes informáticos permiten controlar, manejar y registrar fácilmente todas las operaciones comerciales y contables de las empresas, permitiendo así manejo de gran cantidad de información. Una buena aplicación va a ser capaz de registrar y controlar una gran cantidad de información que ni el mejor de los contadores se atrevería a realizar por el método tradicional, aún contando con un buen grupo de ayudantes o equipo de trabajo. Gran rapidez de trabajo. Una de las razones que el profesional contable esgrimaría sería la cantidad de tiempo que necesitaría para realizar, registrar y comprobar todos los cálculos inherentes al proceso contable. Reducción de errores contables y facilidad en su resolución. El error puede ser fatal para el buen funcionamiento de la empresa, ya que es importante obtener información contable fiable. Con la utilización de los paquetes tradicionales se deben llevar a cabo una serie de controles para asegurar que las operaciones se han realizado de manera correcta y que la información es absolutamente fidedigna. En las aplicaciones informáticas de gestión se integran ya una serie de utilidades que le permiten detectar y resolver cada momento los posibles errores mucho antes de llegar al cierre contable. Integración de la información. Aunque no todas las aplicaciones informáticas de gestión tienen una integración total de la información contable, la mayoría sí, que permiten registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de usos. Esta integración de registro de las operaciones contables permite que los movimientos registrados en cualquier parte del paquete sean inmediatamente transmitidos al resto de los mismos, actualizando los ficheros necesarios. Gracias a esta actualización inmediata, la información que se produce es siempre una información actualizada en todas las operaciones de la empresa. Reducción de costos. Esta reducción de costos se consigue por dos vías. Menor necesidad de personal en el departamento de contabilidad para realizar las mismas tareas. Este personal puede ser distribuido a otros departamentos donde su trabajo aporta un mayor valor añadido en la empresa. Mayor cantidad de información disponible gracias a las aplicaciones informáticas de gestión que hace que exista una mayor rapidez en la toma de decisiones, sobre todo operativas, y que éstas se tomen en el momento adecuado, reduciendo de esta manera los costos por toma de decisiones equivocadas o fuera de plazo. Contabilidad computarizada. El propósito de la contabilidad computarizada es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esta información financiera de la empresa para realizar una buena planeación
y control de las actividades de la organización. La complejidad y globalización de los negocios requiere que la contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y procesamiento de la información financiera. Un sistema de información contable está compuesto por los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, es el software de aplicación, y las bases de datos, el hardware o equipos de cómputo. A lo más importante, el personal capacitado, los cuales interactúan entre sí de manera coordinada para llevar un control de las actividades financieras y generar información resumiéndolas en forma útil para la toma de decisiones. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Se sintetizan en 4 fases. Identificación de la necesidad. La organización debe ser consciente de la necesidad de actualización o cambio de su visión tecnológica para posibilitar la mejora en sus propósitos de negocio. Selección del sistema. La selección de un sistema de información contable computarizado debe seguir procedimientos adecuados para la selección de un software, destacando la posibilidad o el potencial para el moldeamiento de los procesos mediante el levantamiento de información previo, permitiendo validar la funcionalidad del software y confirmando el sistema de información contable computarizada como soporte a la secuencia de procesos determinados. Implementación del sistema. Una vez seleccionado el producto software, la fase de implementación podrá comenzar. Una de las tareas críticas es la configuración de los parámetros del sistema. La metodología de la implementación es fundamental dentro del proceso, ya que de esta dependerá gran parte del éxito y óptima utilización del nuevo sistema. Uso del nuevo sistema. Una vez ejecutadas las fases precedentes, los usuarios finales se han de beneficiar de la adecuada documentación de los procesos y de la optimización que se haya logrado con la evaluación de los mismos. La etapa más crítica dentro de una fase es la lógica reacción de cambio por parte de los usuarios finales y el periodo de estabilización del nuevo sistema. Registros operacionales contables. Estructura de un sistema contable. Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una reacción aceptable costo-beneficio. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del cual utilice, se deben ejecutar 3 pasos básicos utilizando la relación con la actividad financiera. Primer paso, registro de la actividad financiera. Es un sistema contable, se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. Clasificación de la información. Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil a las personas encargadas de la toma de decisiones. Resumen de la información. La información contable utilizada debe ser resumida para quienes tomen las decisiones oportunas. Por ejemplo, una relación completa de las transacciones de venta de un supermercado sería demasiado largo para que cualquier persona se dedicara a leerla. Acceso a la información contable, utilización de la misma. La contabilidad va más allá del proceso de creación del registro e informes. Objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e implementación. Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz a la información contable, deben tener un conocimiento acerca de cómo obtener esas cifras y qué significan estas. Objetivos de la información contable. La información contable debe ser fundamentalmente para lo siguiente: conocer, demostrar los recursos controlados por el ente económico, las obligaciones que tengan, transferir recursos a otros entes,
pedir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en planeación, organización, dirección de negocios, evaluar la gestión de los administradores de ente económico. La información contable sirve fundamentalmente para lo siguiente: conocer, demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y resultados obtenidos en el periodo. Conocer y demostrar los recursos controlados por el ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. Predecir flujos de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversión y crédito. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico, ejecutar control sobre las operaciones del ente económico, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, ayudar a conformación de información estadística nacional, contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica presenta para la comunidad. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible, útil, pertinente, confiable y comparable. Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la información. La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros. Así obtendrán mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. Las grandes compañías de acciones son responsables ante sus accionistas, ante las agencias gubernamentales y ante el público. Hola, mi nombre es Cucas Montenegro Norma y reanudando con el tema, trataremos la seguridad del sistema de información contable. La introducción. La seguridad informática busca la protección y asegurar de los riesgos ligados a la información. Estos riesgos se dan en función de varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Las amenazas que pesan sobre los activos, la sensibilidad de la información en función de los diferentes factores. ¿Cuáles son estos factores? La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad o accesibilidad de esta información y la revisión anticipada de la información. Análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos dice que el activo más importante con el que cuenta una empresa es la información contable. Es por ello que se debe extinguir técnicas que la aseguren más allá de lo físico. Se lo hace a través de la seguridad lógica. ¿Qué es la seguridad lógica? Son barreras y procedimientos que se aplican sobre esta información para resguardar estos datos y que solamente le permitan el acceso a las personas autorizadas. ¿Cuál es el objetivo del análisis de riesgo? Restringir el acceso a los programas y archivos a personas ajenas a la entidad. Asegurar que los operadores puedan trabajar con esta información, mas no puedan modificarla. Asegurar que la información que se transmita sea la misma que se envió al destinatario. Asegurar que exista un sistema alternativo en caso de emergencia. Organizar a cada uno de los empleados de forma jerárquica, esto en la informática. La puesta en marcha de una política de seguridad. ¿En qué consiste esto? Consiste en asegurar los derechos de los datos mediante un mecanismo de identificación. Esos mecanismos de identificación permiten saber que los operadores tienen acceso o permiso solo a lo que se les ha dado. Por eso es necesario elaborar políticas de seguridad, elaborando procedimientos que permitan a los servicios de organización. ¿Cómo se lo hace? Definiendo
definiendo las acciones que elija la empresa. Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los responsables de la información, establecidos de forma jerárquica, mas no se puede hacer por el personal administrativo, ya que el personal administrativo tiene acceso a la información y ellos pueden hacer modificaciones en esta información. Amenazas. Una vez que la programación y funcionamiento de los dispositivos o almacenamiento de la información se considera segura, se debe de tomar en cuenta ciertas circunstancias. Las no informáticas. Las no informáticas en la comunicación se pueden dar por un operador que lo hace intencionalmente, que lo hace por desconocimiento o lo hace a propósito. Los programas, también esta información se puede ver amenazada por programas maliciosos que pueden alterar esta información, robarla o modificarla. ¿Cuáles son estos programas? Estos programas son virus informáticos, gusanos informáticos, troyanos, bombas lógicas y los spyware. Además, la información se puede ver amenazada por un sistema de un siniestro, un robo o de pronto por el agua también. La copia de seguridad. La copia de seguridad de la información contable es de suma importancia, ya que nuestros negocios son importantes. Es por ello que esta información se debe de guardar en una copia de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegara a fallar el disco duro de la computadora, nuestra información debe estar respaldada. Los negocios de todo tipo y tamaño confían en esta información computarizada para facilitar su operación. La pérdida de esta información puede causar a una empresa la pérdida oportuna de negocios, la pérdida de confianza de sus clientes y la reputación de la misma. Ser confiable. ¿Qué quiere decir ser confiable? Que se debe de minimizar los probables errores. ¿Cómo se lo hace? Tomando en cuenta la vida útil de los programas y de los del hardware y el software, con la finalidad de que esta información se pueda recuperar de forma oportuna. Estar fuera de línea en un lugar seguro. ¿Qué quiere decir estar fuera de línea en un lugar seguro? Que tan pronto como esta información sea respaldada, el soporte y el almacenamiento debe ser desconectado y guardado. Se lo debe de hacer cumpliendo normas técnicas. ¿Cuáles son estas normas técnicas? Que debe estar fuera de la humedad, que debe estar en una temperatura adecuada y lejos de los campos magnéticos. Que la forma de recuperación sea rápida. La confiabilidad de la información es muy importante. Es por ello que el respaldo de esta información se debe de hacer de forma oportuna, pero al momento de que se respalda, se debe de tomar en cuenta que el programa que se ha instalado por la empresa tenga la capacidad para recuperar esta información en caso de que sea necesario. Es decir, la empresa debe de, antes de instalar el programa de contabilidad, tiene que probarlo para que este sea un programa eficiente y efectivo. Información del proceso contable. El objetivo de la contabilidad como sistema de información resume y transforma una serie de datos de la empresa en información final. El programa de contabilidad por órdenes está diseñado de forma que estos datos que el contador introduce sean procesados y analizados y obtener de ellas una información final. Identificación y recogida y entrada de datos. ¿Cómo se lo hace esto? Se lo hace mediante un programa de contabilidad básico. Se lo hace tomando en cuenta
Parámetros mínimos. ¿Cuáles son estos parámetros? Datos de identificación de la empresa, como son el nombre de la empresa, una clave secreta para el acceso de la misma, la clasificación se debe tomar en cuenta la clasificación entre corto y largo plazo. ¿Para qué se lo hace? En consideración al vencimiento y a la cancelación de las cuentas. El largo plazo debe superar 1 año después del cierre del ejercicio. También el plan de cuentas de acuerdo a las características de la empresa. El profesional contable deberá adaptar un plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa. La empresa podrá modificar o añadir cuentas. La entrada de los datos o asientos. Los datos a introducir en el ordenador, en el programa, aparecen normalmente recogidos en los documentos de uso de una empresa, como son facturas, notas de venta, recibos, voucher, entre otros. Con el fin de que existiera para que los datos puedan ser corroborados, se tomará en cuenta ciertas características, como son el año y mes de la emisión del documento, la rapidez y la facilidad y accesibilidad de la información y las causas. Avisar de las cuentas no existentes, asegurar la exactitud de la misma, la integridad del sistema, identificar y también esta información debe ser identificada por códigos. El resultado o informe final. El resultado o informe final nos habla de que el contador, al momento de introducir esta información al ordenador, procesa esta información con el fin de ofrecer información confiable y veraz para la empresa. Descripción de los sistemas contables. En este tema trataremos 2 de los sistemas contables computarizados más utilizados, los cuales son el Syscom Bookkeeper y el Comtasis, que es un sistema integrado de gestión. Parámetros generales. Los programas de gestión contable solicitan al comenzar su funcionamiento una serie de datos, los cuales al iniciar sirven para el ingreso de la información contable. Estos datos son casi iguales para todo el sistema contable. La diferencia está en el ingreso, ya que cada programa muestra un formulario de ingresos con diferente estructura, como veremos a continuación. Creación de las empresas. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre en el recuadro de descripción y en el cuadro de ruta y se coloca la ubicación de la empresa. Se debe tener en cuenta que el código y el nombre de la empresa no puede tener más de 8 dígitos. Para la creación de empresas y el registro de datos generales vamos a seguir 10 pasos. El primero de ellos es dar clic en la opción Asistencia para la creación de empresas. El segundo, en el campo de código se activará un efecto de código y el cual servirá para identificar qué tipo de empresa es. En el tercero se escribirá la razón social de la empresa, escribir la dirección de la empresa, escribir el giro o actividad que realice dicha empresa, escribir el RUC de la misma, elegir el año del periodo que se va a utilizar, elegir la plantilla que se va a utilizar, el rubro donde se generarán los datos de la institución y aparecerá la ventana de sistema contable financiero o sistema de cuentas. Como una opción podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativa de 2 pasos. Clic en la opción Proceso de barras de menú y aparecerá un menú de procesos. Clic en la opción Seleccionar empresa, escribir el año en el que va a ser el periodo actual de la institución, el clic en el código o razón social de la institución, escribir el código de usuario o PIN para ingresar a dicha página, escribir la clave del usuario y personal y el clic en el botón Ingresar para proceder a realizar los pasos que sean necesarios. Selección de mes de proceso. Podemos utilizar la opción desplegable ubicada en la barra de herramientas o alternativas que pueden utilizar en los pasos 2 y 3. Clic la opción Proceso de barra de menú, aparece un menú de procesos. El clic opción de cambio de procesos, aparece la ventana Cambio de mes o de procesos. Escribir o seleccionar el mes o proceso, se activará el botón Aceptar. Clic en el botón Aceptar para guardar los datos antes editados. Ingresos del plan de cuentas Syscom. De acuerdo con las políticas y disposiciones legales de cada empresa,
y de acuerdo a la actividad establecida de la misma presentará un plan de cuentas y los códigos y las nomenclaturas correspondientes para el plan de cuentas. La cuenta. La cuenta tendrá un máximo de 10 dígitos. El nombre de la cuenta dispondrá de un máximo de 30 caracteres. A nivel de cuenta, el registro se hará o se realizará a nivel de subcuenta. Los tipos de cuentas, de acuerdo al tipo de cuenta. Cuentas por órdenes, cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de resultados. El tipo de análisis que se realiza. El tipo de análisis se realiza a las cuentas de banco y cuentas corrientes. Sin análisis para las cuentas de información básica no se realiza análisis. Solo se detallan los documentos, pero solo en forma referencial. La cuenta de banco nos permite registrar la información contable para poder realizar la conciliación bancaria. Cuentas para el haber. Se registra el código de las cuentas y el registro, la cuenta a nivel y el saldo, cuentas de banco y cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Ingresos de tipos de voucher. En este paso se ingresan los tipos de voucher, se tomará en cuenta las operaciones contables a las que se hayan realizado y se clasificará de acuerdo a ello. Esto puede ser, sean de compra, venta o de ingreso o de gasto. Contas. Ingresos de clientes por proveedor y otros. En este paso se registran a nuestros proveedores, clientes y terceros. Contasis, ingresos de tipos de cambio. En este paso se almacena el tipo de cambio, el día y la utilización para convertir las operaciones comerciales registradas. Entonces, podemos decir que el sistema Syscon y Contas son programas de contabilidad que te permiten llevar la contabilidad de varias empresas al mismo tiempo. Te permiten trabajar con diferente moneda y la información que te brinda es una información veraz y segura. Ingreso de tipo de documentos. Los tipos de documentos que sustentan las operaciones contables mediante el sistema Syscon y Contasis. En el sistema de Syscon podemos ingresar los tipos de documentos en la parte de mantenimiento de archivos, donde se ingresan el número de documento, pueden ser facturas, boletas, notas de créditos y cheques, etc. Y en lo que es en el sistema Contasis ingresamos los documentos, por ejemplo, recibos, liquidación de compras, notas de créditos, notas de débitos. Esto es en el archivo de documentos. Ingreso de clientes, proveedores y otros. En el sistema Syscon se ingresan los proveedores y clientes, ingresando la información tanto el RUT como el nombre de la persona o de la empresa. Pero en el sistema Contasis entran las empresas directamente. En el sistema Syscon entran las entidades, en el cual hay parámetros que llenar, como por ejemplo el RUT, razón social, dirección, actividad económica de la empresa, etcétera, etcétera. Ingresos de tipo de cambio. Vamos a continuar con la explicación de los sistemas contables y vamos a hablar sobre el ingreso de los tipos de cambio. Los tipos de cambio que utilizaremos para convertir las operaciones comerciales registradas en los vouchers de dólares a soles y se analiza a través de los dos sistemas contables. En el Syscon lo encontramos a través del mantenimiento de archivos. En el tipo de cambio comercial encontramos la fecha, el tipo de cambio para compra y para venta. En el sistema Contasis encontramos en el archivo de tipo de cambio y podemos observar que en este se encuentra la fecha, el tipo de cambio comercial, la venta y la compra. Luego vamos a hablar de la estructura de formato de estados financieros. Este nos permite diseñar un formato de balance general y estado de resultados a presentar. De igual forma vamos a analizarlo a través del sistema Syscon y el Contasis. En el Syscon lo encontramos en el mantenimiento de archivos como formato de balance general, en el código y el nombre de la cuenta. En el sistema Contasis podemos observarlo como formato de balance tributario
y podemos observar que este distingue del activo, el pasivo, su naturaleza y su función. Ingresos de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas primero debemos ingresar la información, asientos contables, a través de los comprobantes quotient, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha, la transacción, las cuentas y los importes y otros. Una vez registrada la información, se ejecutan algunos procesos contables de actualización para completar los datos que son necesarios para mostrar la información contable a través de los informes. Ingresos de los asientos. Son los comprobantes que día a día ingresan en la contabilidad. Contienen 2 o más registros de operación realizadas por la empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en la Contaxis. Proceso de actualización de moneda extranjera. Mediante este proceso, el sistema genera diferencia de cambio para las operaciones registradas de moneda extranjera. Se hace a través de 2 procesos. A través de SISCON, que es un proceso de ajuste de monedas, y luego pasa al Contaxis, que es donde se registran las monedas de curso legal. Proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia de acuerdo con las cuentas ingresadas en el plan de cuenta, y se hace a través de 2 procesos, el SISCON y el Contaxis. El SISCON, donde se va a hacer el ajuste de cambio del automático mensual, y luego directamente no es necesario modificar el Contaxis, ya que automáticamente se genera este cambio de asiento de transferencia o destino automático mensual. Los informes. Los informes son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher de un sistema mecanizado que sirve como sustento para las entidades fiscalizadoras y de control. Ahora, los registros contables. El registro contable es un informe que muestra las adquisiciones que ha realizado la empresa durante un periodo de tiempo y sustenta el crédito fiscal del impuesto a la venta. Entre los informes contables que podemos registrar en un sistema contable tenemos lo que es el libro diario. El libro diario es un informe contable que permite registrar todas las transacciones que se van dando detenidamente en la empresa. Para registrar un libro diario en un programa, primeramente debemos de subir un plan de cuentas que esté de acuerdo a cubrir las necesidades de la empresa. Segundo, los documentos fuentes que soporten dicha transacción. Y tercero, se procede a registrar las transacciones con sus cuentas y valores indicados. Un libro mayor. Un libro mayor es un informe contable que presenta los saldos de cada cuenta individualmente al finalizar un periodo contable. Estos se registran en un programa contable a través de los asientos registrados en los libros diarios y con ayuda de él. Vamos a hablar sobre las hojas de trabajo. Un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución del balance de resultados por naturaleza o los resultados por función. Vamos a hablar acerca del balance. El balance es un informe contable que nos muestra en fecha determinada el estado financiero de una empresa, en la cual se presenta de forma clasificada el valor de los derechos, de sus obligaciones y su capital, evaluados y elaborados de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. En los estados de resultados tenemos los estados de resultados por naturaleza y los estados de resultados por función. En los estados de resultados por naturaleza podemos decir que es un informe que nos muestra la composición de los registros de los ingresos y egresos clasificados, de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar. En los estados de resultados por función podemos decir que es el informe que nos presenta o que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio del análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujeta a la responsabilidad de la empresa. Hola, mi nombre es Alexandra Guerrón y voy a hablar sobre la introducción a los sistemas expertos. Con esta información pretendo dar una pequeña introducción al campo de la inteligencia artificial y más concretamente al campo de los sistemas expertos. ¿Qué son los sistemas expertos? Son un nuevo tipo de software que imita el comportamiento humano para dar solución a un problema, concretamente el de expertos humanos, mediante la deducción lógica de conclusiones. Un sistema experto utiliza técnicas de la inteligencia artificial. Los sistemas expertos son parte
de la investigación de campo de la inteligencia artificial. Con la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial ponemos fin al paso o a la transición del procesamiento de datos al procesamiento de conocimientos. La función de un sistema experto es la de aportar soluciones inteligentes a un problema como si de un experto humano se tratara. Un poco de historia. Los primeros pasos de la inteligencia artificial se dan en los años 50 y aquí mismo se extraen definiciones tales como las de Ellen Rich, que nos dice que la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que en estos momentos hace mejor el hombre. Definición de Alex Sport. En su obra, Alex Sport nos define a la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas o seres vivos de ordenar información, extensas observaciones, experiencias y descubrir interrelaciones para de esta forma abstraer cosas y interrelacionarlas. A continuación, quien les habla es Caterina Triagomero. Les voy a hablar sobre los componentes de un sistema experto. Es la separación entre el conocimiento por un lado y el procesamiento por otro lado. Los componentes de un sistema experto son los siguientes: la base de conocimientos, el mecanismo de inferencia y los componentes explicativos, la interfase del usuario y los componentes de adquisición. La base de conocimientos. La base de conocimientos contiene todos los hechos, reglas y los procedimientos del dominio de aplicación que son más importantes para la solución del problema. El mecanismo de inferencia es la unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimientos según un método fijo de la solución del problema que está configurada imitando los procedimientos humanos de los expertos, asimismo la solución de los problemas. Sus funciones son la determinación de las acciones que tendrán lugar, el orden en que lo harán y cómo lo harán entre las diferentes partes de un sistema experto, determinar cómo y cuándo procesarán las reglas dadas por la elección de reglas que deberán procesarse con el control del diálogo del usuario. El componente explicativo. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles tanto por el ingeniero del conocimiento por el usuario con exactitud de los resultados. Solo podrá ser controlada naturalmente por los expertos. La interfase del usuario. En este componente, como todos lo sabéis, la forma en la que el sistema se presentará ante el usuario. Sus características son: el aprendizaje del manejo debe ser rápido, debe evitar lo posible las entradas de datos erróneas. Los resultados deben presentarse en una forma clara ante el usuario. Las preguntas y explicaciones deben ser comprensibles. El componente de adquisición es un buen componente de adquisición que ayudará considerablemente a la labor del ingeniero del conocimiento. Los requisitos del componente de adquisición. El primero, el conocimiento, es decir, las reglas, los hechos, las relaciones entre los hechos, etc. Debe poder introducirse de la forma sencilla posible. Segundo, posibilidades de presentarse la clara de todas las posibilidades de la información contenida en una base de conocimiento. Tercero, la posibilidad de representar clara todas las informaciones contenidas en una base de conocimientos. Cuarto, comprobación automática de la síntesis. Y quinto, posibilidad constante del acceso al lenguaje de programación. Hola, soy Daniela Largo Caicedo, continuando con el tema contabilidad computarizada, desarrollo de los sistemas expertos. La subdivisión en apartado está hecha de menos a más. Me explico. Para desarrollar el software primero debemos conocer el equipo necesario. Después, los métodos que se utilizan, el equipo de gente. Por último, cómo prueban y construyen el prototipo de software. Para terminar, el desarrollo de los sistemas expertos está compuesto por tres: el equipo de desarrollo, los métodos que utiliza el desarrollo y la construcción de prototipo. El equipo de desarrollo son las personas que componen un grupo o un equipo con todos los ámbitos que deben cumplir una característica, y cada uno de ellos dentro de un equipo desarrolla un papel muy importante. A continuación vamos a detallar lo que hace cada uno de ellos, su función. Primero, el experto. La función de un experto es poner sus conocimientos especializados a disposición del sistema experto. El ingeniero del conocimiento. Este plantea preguntas al experto, estructura conocimientos e implementa en base de sus conocimientos.
el usuario. El usuario aporta sus ideas, determinado especialmente el escenario en que debe aplicarse el experto. En el desarrollo del sistema experto, el ingeniero del conocimiento y el experto trabajan muy unidos. El primer paso consiste en elaborar problemas que deben ser resueltos por el sistema. Precisamente en la fase de un proyecto es vital la importancia de determinar correctamente el ámbito estrechamente delimitado del trabajo. Aquí incluye ya el usuario posterior o un representante del grupo de usuarios. El experto debe comprobar constantemente si su conocimiento ha sido transmitido de forma correcta. El ingeniero de conocimiento es responsable de una implementación correcta, pero no es la actitud de conocimiento. La responsabilidad de esta actitud recae en el experto. La estricta separación entre el usuario experto e ingeniero del conocimiento, entre el experto e ingeniero del conocimiento permanece por regla general. Métodos auxiliares en el desarrollo. La eficiencia en la creación del sistema experto puede aumentar en gran medida con la aplicación de CEL. Los métodos de CEL es un sistema experto que contiene una base de conocimiento vacía, tanto como el mecanismo de inferencia, el componente explicativo y a veces también interviene la interfase del usuario. No existe ningún CEL para todas las aplicaciones, sino hay que buscar un CEL para cada aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el CEL no ocupa todos los componentes de un sistema experto, sino tiene que aplicar solo lo necesario. Según el tamaño de esta parte, tendrá que pensar si la aplicación de un shell determinado sigue siendo la apropiada. Si el ingeniero de conocimiento conoce bien el shell, es decir, por ejemplo, conoce exactamente cómo son procesadas las reglas, entonces solo tendrá que concentrarse en la base de conocimientos. A menudo el shell contiene frame, o sea, los componentes, pero estos no todos son utilizados. Estos son marcos previamente preparados en los que, por ejemplo, solo se introduce el nombre, objeto, sus cualidades y correspondientes valores. El trabajo de implementación debemos procurar en la medida de posible reducirlo a lo máximo. Los frames o los componentes explicativos y el mecanismo de inferencia están dimensionados en forma distinta en los diferentes shells. Construcción de prototipo. La construcción de prototipo es un método efectivo, es la implementación de un prototipo de sistema experto que permite llevar a cabo las funciones más importantes, aunque este con esfuerzo desarrolle considerablemente inferior a la de una implementación convencional. Un prototipo rápido es un proceso para fabricar artículos, metales o de cerámica, también conocido como en inglés Activity Technology, ya que su proceso de fabricación es añadir material capa a capa. Las máquinas de inteligencia artificial, especialmente desarrolladas en lenguaje de programación de inteligencia artificial y en determinados casos los shells, ofrecen considerablemente una ayuda de las máquinas de inteligencia artificial, especialmente desarrolladas en los lenguajes de programación de inteligencia artificial y en determinados casos los shells, ofrece una considerable ayuda para el prototipo rápido. Para sistemas expertos, el rápido prototipo es el procedimiento más adecuado, pues posibilita una rápida reacción a los deseos constante cambio tanto por parte de los expertos como parte del usuario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Cárdenas Lisbeth y continuando con el tema vamos a hablar sobre los campos de aplicación. El campo de aplicación dispone de conocimientos complejos para la aplicación de los sistemas expertos. Estos casos son teóricamente inimaginables para aplicarlos a otros campos de aplicación y estos puedan superar una barrera de complejidad en los procesamientos de conocimiento. El experto.
El experto es una persona que posee conocimiento con una alta gama de experiencia para dar soluciones con razonamientos a los problemas y al sistema experto. Este depende de la cantidad de trabajo y a su vez poder tener un lugar de tiempo necesario para poder aplicarlo a un mayor número de personas. Los sistemas expertos. Los sistemas expertos evitan fallos en las labores rutinarias complejas y amplían formas más rápidas de los conocimientos para los especialistas, como también diagnostican los fallos con mayor rapidez y conseguir una planificación más completa y consistente. Las descargas. Las descargas para el especialista es un trabajo rutinario que evita o más bien les da la reducción de problemas para evitar las decisiones erróneas y poder dar soluciones aisladas de problemas. Hola, soy Karina Martín. Mi tema es contabilidad sistematizada. Descripción e importancia. Hoy en día, con el incremento de los negocios, es necesario utilizar mayor información contable, ya que gracias a ella depende el éxito de las empresas, por el uso del buen manejo de la contabilidad. Es por eso que se utilizan nuevas herramientas tecnológicas que permiten el registro y suministro de información contable. Estas herramientas tecnológicas son el computador y los procesos contables, que permiten suministrar información adecuada y oportuna, pero que no cambian los sistemas contables de hoy en día, simplemente ayudan a agilizar los procesos y la información contable. Contabilidad sistematizada a través de un software. Hoy en día existen empresas que diseñan, desarrollan y distribuyen programas contables con el fin de que estas instituciones puedan agilizar sus procesos. La empresa que desee contabilizar o sistematizar su departamento simplemente necesita ir a un mercado y comprar un software, o puede tratar de conseguir a un experto que le ayude a crear uno con el fin de que las necesidades de las empresas sean capaces de poder utilizarlo y satisfacer sus necesidades. En ambos casos, el experto entrega un disque protegido en el cual cuenta con instrucciones y entrenamiento para que las personas puedan manejar correctamente esto. Características de un buen programa contable. Sabemos que las empresas cogen los programas contables para poder satisfacer sus necesidades, pero un buen programa contable debe de cumplir con las siguientes características. Flexibilidad. Deben de adaptarse a la empresa y a todas las necesidades con las cuales puedan cubrir. Compatibilidad. Deben de ser compatibles con otros programas de oficinas, contables y financieros. Además, deben de exportar e importar datos e información de un programa a otro. Fácil manejo. Que no se requiera una persona especializada en computación para poder manejarlo. Además, que se puedan actualizar los saldos y los documentos que se necesitan a diario. Seguridad. Que tenga clave de acceso y que presente las inconformidades en los balances de comprobación y en los libros diarios. Uniformidad. Que tenga un plan de cuentas único y que represente permanentemente en la pantalla. Reportes básicos adquiridos. Que tengan un plan de cuentas únicos, los comprobantes, documentos, libros mayores, entre otros que se les necesite. Y opciones avanzadas, que pueda el programa actualizarse y que este se presente en línea. Sistematizar la contabilidad a través de un software para preliminares. Primeramente, se debe identificar la empresa. Este es uno de los pasos preliminares, ya que esta información se presentará en el impreso de cada una de las hojas. Primeramente se debe de identificar la empresa, la dirección, el teléfono, entre otros datos que serán adquiridos. Hola, mi nombre es Yamile Quiñones y vamos a tratar a continuación de los temas anteriores sobre la sistematización de la contabilidad a través de un software para preliminares, en la cual podemos decir que la sistematización es una contabilidad muy necesaria para la utilización de un software aplicable, en la cual tenemos lo que es ajustar al catálogo de cuentas, seleccionar el catálogo de cuentas, definir el documento a utilizar y la introducción a la información inicial requerida. Ajustar al catálogo de cuentas.
conviene recomendar que es la base más importante para el manejo de la contabilidad procesada por el computador, que es el plan de cuentas, en el cual debe adecuarse a las nuevas necesidades que se requiera del catálogo. Ajustar al catálogo de cuentas. Conviene recomendar que es la base más importante para el manejo de la contabilidad procesada por un computador. Es el plan de cuentas el cual debe adecuarse a las nuevas necesidades que se requiera este plan de cuentas. Al seleccionar el catálogo de cuentas, cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, selecciona el plan de cuentas contable general, revisado e incorporado por las cuentas auxiliares o las subcuentas que requiera la empresa. Definir documentos a utilizar. Es necesario tener en cuenta los documentos o comprobantes de pago a utilizar con el sistema contable. En nuestro caso, tenemos que definir para poder trabajar la ley de comprobantes de pago. Al introducir la información inicial requerida, con base a los saldos últimos en el balance, debe prepararse un comprobante identificando el proceso de sistematización que pueda relacionarse al comprobante de los saldos iniciales de las cuentas. La ejecución de un programa contable, en la cual se debe tener un inicio y carga de software contable, la clave de seguridad, la definición de la empresa, la selección de la empresa, la digitación de la información mediante los vouchers, proceso de grabación de documentos, los reportes, la consolidación de la información contable y por último la seguridad de la información. Vamos a hablar acerca de un poco del inicio y la carga del software contable. Para esto, el software debe estar instalado en un computador, ya sea de uso individual o corporativo, es decir, que estén en red. La clave de seguridad para los programas generalmente tienen niveles de seguridad que definen o limitan el acceso a la clave de seguridad. Los programas generalmente tienen niveles de seguridad que definen o limitan el acceso a los usuarios que está configurado, ya sea parcial o completa. Definición de la empresa. En primera instancia, se pide los datos generales de la empresa. Esto debe colocar toda la información necesaria, ya que serviría para la emisión y de los reportes y determinación de algunos variables. Selección de la empresa. Aquí se definen dos aspectos. El primero, si se está trabajando en una empresa, y el segundo, si se lleva contabilidad independiente. Entonces, se tendrá que definir para cada empresa y seleccionar la empresa a actualizar datos o registrar las operaciones. Digitación de información mediante voucher. Aquí necesitamos clasificar el origen de las operaciones y de acuerdo a los diarios, esta información serviría para la determinación de la información contable, ya sea en los libros diarios, mayores auxiliares o hojas de trabajo y por último los estados financieros. En los procesos de grabación de documentación consiste en transcribir los datos encabezados del comprobante de pago en estos datos, que son los tipos de comprobante de pago, la fecha, el RUT, el concepto y el vencimiento, de tal forma que cuando consultemos cualquier cuenta obtengamos inmediatamente la información. En los reportes, así como las cuentas y los documentos son objetos que podemos manipular, en los reportes, así como las cuentas y los documentos son objetos que podemos manipular o también así otros objetos llamados reportes, que producen ser seleccionados para obtener los reportes de los estados financieros o las consultas. En la consolidación de la información contable, los datos contables de entrada deben darse diaria o periódicamente para que el programa incorpore los archivos y mantenga actualizadas, además de ser verificada el movimiento registrado mediante las solicitudes de información por pantalla o por la impresora,
la cual esta lleva al usuario a ejecutar un trabajo específico según sea el caso. Tenemos por último las ventajas de la sistematización. Podemos decir que agiliza el registro de los procesos contables y presenta la información en forma comprensible y oportuna. También reduce el costo de los procesamientos, garantiza con exactitud todos los informes contables, produce con gran variedad los reportes, ofrece con uniformidad en la prestación de documentos de la contabilidad. También reproduce información detallada y resumida y facilita el acceso rápido de la información por pantalla, por impresora, en el número de copias nítidas o claras, requeridas también por la empresa, y utilizar eficientes mecanismos de seguridad para guardar la información contable. Muchas gracias.